El infarto cerebral es la segunda enfermedad que más mata gente en todo el mundo y la que más nos deja discapacitados. Por eso es importantísimo que todos conozcamos cuáles son los síntomas del infarto cerebral y si presentamos alguno, acudamos inmediatamente a urgencias. Por eso, aquí van a saber los 5 síntomas que les avisan que están presentando un infarto cerebral. Hola a todos, aquí habla Arwin, neurólogo. Empecemos. Bueno, antes de conocer los síntomas necesitamos entender qué es un infarto cerebral. Para esto entonces necesitamos conocer estas pequeñas hermosas de aquí, que son las arterias que llevan sangre hacia el cerebro, que son como unos tubos por los que pasa la sangre que va a llegar a tu cerebro. En general hay 4 grandes arterias que suben hacia el cerebro, las 2 de atrás que se llaman vertebrales y las 2 de adelante que se llaman carótidas internas. Y esas arterias se van a juntar en una estructura denominada polígono de Willis. Y de ahí entonces van a salir unas arterias que van a llevar sangre a la parte de arriba de tu cerebro y a la parte de abajo. Para la parte de arriba, que es la parte más grande, van a dividirse entonces desde el polígono de Willis en 3 grandes arterias que van a llevar la sangre a esas diferentes partes del cerebro. Hacia la parte de adelante va a estar la arteria cerebral anterior, en la parte de la mitad la arteria cerebral media y en la parte de atrás la arteria cerebral posterior. Y en la parte de abajo del cerebro entonces van a estar las arterias cerebelosas. Lo que importa aquí es que cada una de estas arterias va a llevar sangre a una parte específica del cerebro. Eso quiere decir que si se daña alguna de estas arterias, pues esa parte específica va a dejar de funcionar y por eso presentas el síntoma. Aquí vemos entonces cómo están esas arterias distribuidas en el cerebro. La arteria cerebral anterior va a llevar la sangre a la parte de tu cerebro que lleva la fuerza a la pierna. La arteria cerebral media va a llevar la sangre a la parte de tu cerebro que controla la fuerza del brazo y de la cara. Y también va a llevar la sangre en la parte izquierda del cerebro, la parte que controla el lenguaje, la capacidad de hablar. La arteria cerebral posterior que va para atrás va a llevar la sangre a la parte de tu cerebro con la que miras, que es la corteza occipital o la parte de atrás. Y finalmente las arterias que son inferiores o cerebelosas van a llevar la sangre justo a esa estructura, al cerebelo, y esa estructura es la que se encarga de que tú estés coordinado, de que no tengas inestabilidad. Entonces, conociendo esto, vamos a saber ahora sí los 5 síntomas que te avisan del infarto cerebral. Síntoma número 1, este es el más importante de todos, debilidad de un brazo o de una pierna, lo que llamamos hemiparesia. Esto ocurre porque se va a tapar la arteria cerebral anterior o la cerebral media, que son las que llevan fuerza a tu brazo o tu pierna. Entonces, si tú estás por ahí y de repente pierdes la fuerza de un solo lado de tu cuerpo, de un brazo o de una pierna, acude inmediatamente a urgencias porque puedes estar presentando un infarto cerebral. Síntoma número 2, desviación de la cara, lo que llamamos parálisis facial. Esto ocurre porque se va a tapar la arteria cerebral media, que es la que lleva fuerza a la cara, entonces queda una parte de tu cara sin fuerza y la otra como que la arrastra, entonces se te desvía la cara. Si tú en algún momento estás tranquilo y de repente se te tuerce la cara para un lado, acude inmediatamente por urgencias, puede ser un infarto cerebral. Síntoma número 3, dificultades para hablar o hablar enredado, lo que llamamos afasia o disartria. Afasia es la incapacidad para hablar, que no seas capaz de hablar, que no te salgan las palabras o no entiendas. Y disartria es que aún puedes hablar y entender, pero que hablas enredado como un borracho. Enredado como un borracho. ¿Por qué ocurre esto? La afasia o la incapacidad para hablar ocurre porque se te tapa la arteria cerebral media del lado izquierdo, que es donde tienes el lenguaje. O la disartria ocurre porque se te daña casi cualquier parte del cerebro, porque la capacidad de hablar de manera clara está distribuida en casi todo el cerebro, incluyendo la parte de abajo, la fosa posterior. Entonces, si presentas de repente que no puedes hablar o entender, no te salen las palabras o empiezas a hablar enredado como un borracho, acude inmediatamente por urgencias, puede ser un infarto cerebral. Y ahora seguimos con los últimos 2 síntomas que suelen ser los síntomas que menos suele reconocer la gente. Síntoma número 4, pérdida de la visión de un solo lado, lo que llamamos hemianopsia. ¿Por qué ocurre esto? Cuando se tapa la arteria cerebral posterior, te daña la parte de atrás del cerebro, que es con la que ves, y tú dejas de ver el lado contrario al que se te dañó. Es decir, si tú de repente estás tranquilo y dejas de ver un solo campo de lo que está alrededor, solo una parte, acude inmediatamente por urgencias porque pudiera estarte dando un infarto cerebral. Y síntoma número 5, inestabilidad, lo que llamamos nosotros ataxia. ¿Por qué ocurre esto? Porque se te puede tapar cualquiera de las arterias de abajo, las cerebelosas, y acuérdense que el cerebelo es el que controla la coordinación. Entonces, si tú de repente estás caminando normal y empiezas a sentir mucha inestabilidad, te vas para los lados, no eres capaz de caminar por esto, acude inmediatamente por urgencias, puede ser un infarto cerebral. Que reconozcamos estos síntomas es muy importante porque si ustedes acuden rápidamente a urgencias, existe tratamiento para el infarto cerebral, que es la trombolisis y la trombectomía. En cambio, si no consultan o se demoran en consultar, si llegan muy tarde, ya no se puede hacer tratamiento y ustedes pueden quedar con secuelas graves para el resto de la vida o morirse por el infarto cerebral.
Por eso compartan este video con todas las personas que puedan para que les salven la vida a esas personas en caso de que lleguen a presentar un infarto cerebral. Si quieren saber más sobre esto, consulten con su neurólogo.